Día 28 del experimento Vida Estoica. Ayer decidí grabar el episodio hoy porque creo que me enfrenté a uno de los días más retadores en cuanto a estoicismo a los que me he enfrentado en mucho tiempo. Quizá ahora lo sentí más porque porque llevo, casi 30 días viviendo como un estoico. ¿Por qué? Porque ayer era un día realmente importante, era el lanzamiento de mi primera masterclass online de ultraproductividad y el lanzamiento de un proyecto en el que he estado trabajando los últimos 4 meses. Desarrollar, desgranar y plasmar todo el método de ultraproductividad al completo en un proyecto llamado, como su mismo, valga la redundancia, el método ultraproductividad. Entonces, por la mañana cuando desperté, hice mi ejercicio de visualización negativa y dije, hoy van a haber errores en la comunicación, hoy van a haber errores en los tiempos, hoy quizá entre tarde en la masterclass, hoy quizá podrían haber imprevistos que no pueda manejar y que hagan que, por detalles técnicos, no pueda presentar como iba a presentar. Después de la visualización negativa, trabajé lo que se llama, lo que Epicteto y Marco Aurelio también coincide, la cláusula reversa, que es justo aquella cosa que esperas que salga bien, darle la vuelta y enfocarla desde el lado que podrías no esperar, pero podrías encontrarte con la misma probabilidad de que salga bien. Esto no consiste en ser pesimista o negativo, sino consiste en realmente añadir algo de estoicismo, es decir, cordura, es decir, sabiduría práctica, y creo que también, en cierta parte, justicia al proceso. Justicia porque es la cosa adecuada, y la cosa adecuada no siempre es la cosa que nosotros tenemos en nuestra mente. Aquello que ocurre, que está como uno de los pilares del estoicismo, en la ley de la naturaleza, que es estar en armonía con la naturaleza, el orden de las cosas. Si nosotros nos alejamos de este planeta en una nave y lo miramos desde Júpiter o de Saturno a la distancia y vemos el planeta, nos daremos cuenta de que todo está en completa armonía, de que todo está sucediendo de la forma que está sucediendo porque el planeta está ahí. Es una forma de tomar perspectiva para ver que las cosas funcionan como tienen que funcionar, por eso ocurren como tienen que ocurrir. De la misma manera está ocurriendo todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Entonces ayer el día se empezó a complicar por la mañana, ya que tuve la equivocación de enviar un mailing, cometí el fallo de enviar un mailing donde el enlace no aparecía, y era ayer por la mañana el primer mailing que recibían las 3.500 personas que se habían inscrito para entrar a la sala. Este mailing no venía en el email marketing que hice, en el envío, no venía el link. Entonces muchos de ellos preguntaban, bueno, primer error, primer fallo. Entonces mantuve la calma y dije, debía ser así, voy a rectificar. Envié otro email diciendo que lo sentía mucho, que era un error humano y que aquí tenían el enlace. Había enviado otro email, estaba correcto, pero me di cuenta que el envío que hicimos ayer por la noche del día anterior decía, nos vemos mañana día 3 de diciembre, y era nos vemos mañana el día 4 de diciembre. Otro error que me di cuenta y que también subsané respondiendo siempre personalmente a todas las personas, tanto vía email, vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram, vía LinkedIn, vía YouTube, en todos los canales donde pude. Ahí no escatimo ni un minuto ni un esfuerzo. Todo merece la pena porque estás
trabajando con personas al otro lado, ¿no? Human media, permanecer humanos a través de Internet. ¿Qué sucedió luego? Bueno, pues surgieron una serie de retos en el día, clientes, problemas en la casa, el seguro para arriba, para abajo, y me pareció muy anecdótico que en todo momento mantuviera la calma y que en situaciones en las que hubiera dado una mala contestación, o hubiera subido el tono, todo lo contrario, traté de entender la situación que estaba pasando, el contexto, ponerme en el lugar de la persona, ponerme en el lugar de por qué he fallado, por qué no ha sucedido como tal, por qué con el equipo no ha habido a lo mejor una comunicación suficiente, porque luego volví a sufrir la prueba de fuego. Bueno, ahí es donde dije, en ese momento dije, aquí es donde el estoicismo me está poniendo a prueba. Aquí es donde realmente empieza el estoicismo que he estado preparándome durante estos 28 días, y fue cuando iba a retransmitir en directo conectando Zoom la presentación a YouTube, y no me dio permiso justo 10 minutos antes de entrar en vivo, y cuando me había dado permiso previamente. Entonces no funcionaba, intentamos técnicamente por todos los medios, y había un problema que no vinculaba el software Zoom con la cuenta de YouTube, con el live. Entonces, claro, la gente estaba esperando allí y yo no estaba. ¿Y aquí qué pasa? 10 minutos tarde. Y mientras que estaba creciendo la tensión con el equipo, conmigo, no va esto, no va lo otro, pude separarme del momento y pude separar mi mente, pude realmente unificar mi mente y mi mente y mis emociones y yo mismo, y decir, vale, esto está sucediendo, pero yo tengo que tomar acción. Y la única acción que tengo que tomar es no quejarme por nada, no echar culpas a nadie, no es culpa de nadie, es lo que está sucediendo ahora mismo, y lo único que puedo hacer yo es aprovecharme de esta situación. ¿Cómo? La propia inactividad de acción es la propia acción. El propio stop es la propia acción. La propia negatividad es la propia positividad. El propio obstáculo es la ventaja, si lo sabes ver, si lo aproximas de la manera adecuada, si lo enfocas de la forma correcta. Entonces, haciendo uso de mis aprendizajes en estoicismo, de mi autoconsciencia y de la situación, y en esos momentos donde realmente me desenvuelvo bien, que son en entornos bajo presión, y me doy cuenta de que en este caso el estoicismo es un sistema operativo fenomenal para bailar en entornos de presión, es decir, para lidiar con entornos de presión, de estrés, de ansiedad, de frustración, de negatividad. Entonces quité el Zoom, entré con YouTube y hice, en lugar de hacer una presentación que hubiera ido con diapositivas y me hubieran visto a mí, no, cero, hubieran visto todas las diapositivas de la presentación, cambié y me vieron tal y como me estás viendo tú. Quizá, de hecho, has visto la presentación, y me di cuenta, a medida que al principio estaba un poco como desubicado por todo el golpeteo emocional que había obtenido previamente. Luego, antes, en otro email que envié, en el email que envié con el enlace, me olvidé de aplicar una norma de marketing y de comunicación que es obvia, que es: las personas no saben qué van a hacer con lo que tú les dices que hagan, explícaselos. Y yo simplemente envié un link diciendo: entrar al canal de YouTube, entrar a la masterclass, y el link era a mi canal de YouTube porque ahí hacía un directo, pero esto no lo expliqué. Lo del KISS, la regla KISS es keep it simple, stupid, es manténlo simple, estúpido. Comunica para personas que no saben, porque en realidad la gente no sabe. Nosotros debemos decir a las personas qué deben hacer con lo que nosotros queremos que hagan. Comunicación, la forma de comunicar simplemente algo para que sea lo más simple posible, para que cuando tú lo recibas no tengas ninguna duda
por la simpleza del mensaje. Ahí falló también. Entonces todo eso creó un ambiente, pero supe poder tomar ese ambiente y decir, este ambiente ha estado creado porque debe estar creado así, porque yo debía estar ahora mismo grabando este vídeo en persona, tú y yo, contando esta experiencia, hablando de esto, profundizando de esto. Y para mí, verme ahí me ayudó a hacer un mejor trabajo que hubiera hecho primero con el Zoom y el YouTube integrados a modo de presentación sin verme a mí. Segundo, no me hubiera dado la sensación de saber que estaba realmente creciendo, exponiéndome y que estaba dando lo mejor de mí porque no lo hubiera dado. Y tercero, me hizo crecer, me hizo aprender. Y cuando acabó, realmente la clase fue fenomenal. Hubieron 680 personas y 580 se quedaron hasta el final. Como unas 60 abandonaron cuando dije, chicos, voy a vender. Y voy a venderos mi producto. Otro aprendizaje estoico, honestidad, justicia, coraje, pilares, virtudes, las virtudes estoicas. La nobleza y el coraje que viene de la valentía de decir, voy a hacer esto. Y si no os gusta, podéis iros. De hecho, invité a que personas que estaban allí abandonaran por completo el webinar porque estaban todo el rato quejándose que no pudieron entrar antes. ¿De qué sirve esto? Yo no trabajo con lamentadores, yo no trabajo con quejicas, criticones, pobres diablos. Fuera, no hay espacio. Porque quiero darme a la gente que realmente está dispuesta ahí y que acepta un error humano, pues como cometo un montonazo y como seguro que tú cometes también. Yo los acepto y acepto los tuyos y no espero que acepten los míos, ¿eh? Yo acepto los míos, con eso me sobra. Y cuando acabó la masterclass me sentí muy satisfecho, como hacía tiempo que no me sentía, principalmente porque me di a mí la oportunidad de exponerme a una situación donde poder seguir, por donde realmente sobresalir, que es cuando no tienes recursos, cuando no hay tiempo, cuando no puedes pensar más, ¿qué hago ahora cuando no sé la respuesta? ¿Qué hago ahora cuando no hay una solución? ¿Qué hago ahora cuando las cosas no funcionan? Ahí es donde creo que el estoicismo juega un gran papel y creo que de una manera u otra inconscientemente he estado practicando esto durante toda mi vida, desde que tenía €1 en la cuenta de la Caixa del banco desde que trabajaba de aprendiz de fontanero en una fábrica de textil. Cuando he tenido más he actuado igual, cuando he tenido menos he actuado igual. En el programa de excelencia para personas en desempleo en Mallorca vino una persona y di los 3 días como si fueran 100 personas. Y en mi primera presentación de mi libro en Málaga vino una persona y el librero me dijo, acabamos, ¿no? No hacemos la presentación. Y dije, ¿cómo que no? Ha venido una persona ha venido a verme a mí, a ver mi presentación del libro. Yo voy a hacer mi presentación y estuve 1 hora y media con esa persona y yo. Yo creo que son esos momentos donde el estoicismo se dispara, donde realmente tienes la oportunidad de convertir una adversidad en una ventaja. Pero lo fácil, lo exótico y lo cool es decir, no lo siento, no es para mí. Es que, bueno, yo, una persona de mi talante, estar aquí en un sitio con una persona, es todo una imaginación, es todo un juicio, son todo falsas apariencias. Lo que hay es lo que tienes dentro. Y lo que tienes dentro es más grande que cualquier cosa en este mundo. Pero lo tienes que poner en práctica. Y eso son virtudes, valores, principios. Y yo ayer puse en práctica mi dignidad, mi lealtad a la gente que vinisteis, mi honestidad al saltar ahí con lo que tenía. Y por supuesto, mi coraje y mi integridad de hacerlo rindiéndome culto a mí mismo y vaciándome tanto como pudiera por la lealtad que os debo a vosotros. Ayer fue un gran día, aprendí muchísimo y de verdad me di cuenta de que lo que aparece en el camino se convierte en el camino y eso es lo que voy a intentar estoy llevando e intentar todavía llevarlo más a fuego en mi vida. Aquello que aparezca en el camino lo voy a hacer el camino 100%.
cada día. Voy a abrazarlo como nunca lo he abrazado antes. Y mira que ahora lo abrazo. Pero voy a desvivirme todavía mucho más por ello. Y solo tengo que prestar atención y rendirme a ello. Porque el huracán, meterte dentro. Y cuando estés dentro, decir, venga, vamos a ver qué viene. Creo que eso es lo importante, porque esa es la vida en la que vivimos. Y si estamos todo el rato intentando esquivar el huracán, está bien. Pero en el momento que nos demos cuenta, nos va a encontrar, y cuando nos coja por delante no vamos a saber qué hacer. Así que, soy Isra García. Si estás interesado en el directo de la Masterclass, voy a dejar un link aquí, o puedes ir a mi canal de YouTube. Y sigo con el experimento. Hoy es el día 29. Que este vídeo he decidido que lo grabaré mañana porque me da mucha más reflexión y puedo operar mejor. Seguimos.